Muy buenos días, soy el doctor Gerardo Agustín Ruiz Ramírez, soy especialista certificado en medicina interna, soy parte de los profesores del diplomado Ecografía Crítica GTUTOC y el día de hoy les voy a hablar de monitoreo neurológico ecoguiado. La ultrasonografía el día de hoy se ha convertido en una herramienta con un amplio sustento a nivel mundial, un amplio fomento en muchas instituciones de salud, ya que se ha observado que los clínicos que aprendemos de esta herramienta tenemos una cierta ventaja en algunos escenarios clínicos que necesitan de una toma de decisión inmediata y pronta en ciertos contextos clínicos. Muchas organizaciones e instituciones respaldan con evidencia el aprendizaje de esta herramienta. Existen foros de gran prestigio en el cual se habla y se fomenta que el ultrasonido debe ser aprendido por aquellos clínicos que no son imagenólogos. Existen grandes organizaciones también de alto prestigio que declaran y sustentan que la ultrasonografía no solamente puede aplicarse a escenarios clínicos por médicos no imagenólogos, sino que también aquellos médicos clínicos que aprendan de esta herramienta pueden utilizarla en su consultorio o en consulta ambulatoria para mejorar la certeza diagnóstica de su abordaje. Entrando un poco en las bases históricas y bases ultrasonográficas, sabemos que el sonido son ondas mecánicas. Esas ondas mecánicas provienen de un cuerpo elástico. Estas ondas, para propagarse, necesitan de un medio que sea compresible y dilatable. En el cuerpo humano, nuestra composición molecular es altamente compresible y dilatable, en mayor o menor medida algunos órganos. Por ejemplo, los músculos, el hígado, los líquidos de nuestros contenidos en nuestros órganos son medios con una buena propagación del sonido. Existen otros órganos, como los huesos, por ejemplo, que no tienen tan buena propagación del mismo. Sin embargo, con respecto al tema que vamos a abordar en esta presentación un poquito más adelante, vamos a observar que afortunadamente los huesos del cráneo sí permiten con cierta eficacia el paso del ultrasonido para poder llevar a cabo la evaluación de la que vamos a hablar, que es el monitoreo neurológico ecoguiado. Continuando con un poco de historia, el francés Pierre Curie en 1890 habló de un fenómeno llamado piezoelectricidad, el cual mencionaba que algunos cristales tenían la propiedad de dar ondas de ultrasonido al someterse a energía eléctrica. Posteriormente, otro personaje que ha sido clave en la evolución del ultrasonido y cómo se aplica a la práctica clínica es el doctor Ron Astley, que en 1982 introdujo el concepto de Doppler transcraneal. El ultrasonido sabemos que son ondas mecánicas y tiene muchas propiedades. De las principales propiedades es las frecuencias que maneja dicho sonido llamado ultrasonido. El sonido, para poderlo percibir, tiene que tener cierta frecuencia. El oído humano percibe frecuencias de 20 a 20.000 Hz. Por debajo de esta frecuencia es imperceptible y por encima de esta frecuencia es también imperceptible. Por debajo de esta frecuencia se le llama infrasónico y por encima de la frecuencia 20.000 Hz se le llama ultrasónico. Para la práctica clínica, la herramienta que implica utilizar ultrasonido necesita utilizar desde 1 MHz o 1.000.000 de Hz hasta 10 MHz. Este rango de frecuencia de 1 MHz a 10 MHz es objeto de los transductores que utilizamos en la práctica clínica cuando vamos a introducir el ultrasonido.
Se ha descubierto a lo largo del estudio de este fenómeno que el sonido tiene también un efecto que se llama Doppler. Este efecto Doppler, que se aplica a la tecnología de ultrasonido, nos es de mucha utilidad porque nos permite evaluar objetos en movimiento y la dirección de los mismos, ya que las ondas de ultrasonido que emergen de los transductores hacen contacto con cuerpos en movimiento cuando este efecto Doppler está activado en nuestros aparatos de ultrasonido. Si este cuerpo en movimiento va en dirección hacia la fuente del ultrasonido, que es el transductor, se va a representar dicho sonido de una forma, y si el cuerpo en movimiento se aleja de la fuente emisora de ultrasonido, se va a representar de una forma contraria a la primera. Entrando en tema, el monitoreo neurológico ecoguiado consta de 3 conceptos y contextos, que es la ultrasonografía transcraneal, que es el Doppler transcraneal y que es la vaina del nervio óptico globo ocular o estructuras orbitarias. ¿Qué tan útil ha sido la utilidad? ¿Qué tan útil ha sido, perdón, el monitoreo neurológico ecoguiado? Nos ha servido para detectar aumento de presión intracraneal, desvío de línea media, evaluación de flujos arteriales cerebrales en lesiones, ya sea traumáticas y no traumáticas, diagnóstico de paro circulatorio cerebral, entre otras utilidades. Comenzando por la ecografía orbitaria, es importante tener presente que las estructuras de dicha zona orbitaria, las estructuras anatómicas que nos permite visualizar el ultrasonido, son clave para poder identificar en ciertos escenarios anormalidad o normalidad. Sabemos que el ojo, lo que es el globo ocular, tiene su nervio óptico y es importantísimo tener en cuenta que este nervio óptico está cubierto por capas meningias. Gracias a esta cobertura de capas meningias es lo que nos hace observar los cambios representados en esas estructuras cuando hay cambios intracraneales de presión. Vamos a representar en este esquema de lo que estoy hablando. Del lado derecho, en la imagen, vemos el gráfico del globo ocular con su nervio óptico, y del lado izquierdo vemos la imagen ultrasonográfica del globo ocular con su vaina de nervio óptico. Es importante que cuando se empieza el aprendizaje del ultrasonido para evaluar esta vaina del nervio óptico, saber cómo se observa el globo ocular, que es anecoico, saber la característica de la vaina del nervio óptico, que es también anecoica, y los tejidos adyacentes a esta vaina del nervio óptico, saber que se observan de forma hiperecoica. Entonces, es importante también saber la técnica una vez visualizado esta estructura intraorbitaria, porque la medición de esta vaina va a ser la pauta para tomar una decisión o para identificar cierto escenario clínico. La medición de esta vaina de nervio óptico se lleva a cabo de lado a lado a una profundidad de 3 milímetros después de la retina. Entonces es importante identificar la retina del globo ocular, medir de manera caudal 3 milímetros para posteriormente a ese nivel medir de forma transversa el diámetro de la vaina del nervio óptico. Es importante medir en ciertos escenarios este diámetro. ¿Por qué? Porque en aquellas personas que identifiquemos que ese diámetro de la vaina del nervio óptico es mayor a 5.5 milímetros, eso nos
da una certeza diagnóstica alta para identificar presiones intracraneales mayor a 20 milímetros de mercurio. Este dato, este concepto ya ha sido estudiado en muchos estudios, por lo cual ha sido posible llevar a cabo incluso revisiones sistemáticas y metaanálisis, lo cual nos confirma que esta herramienta nos es de amplia utilidad para la identificación de forma precisa de estas presiones intracraneales elevadas. Otro escenario que es de mucha utilidad para con la ultrasonografía es la evaluación intracraneal de la línea media. Sabemos que la desviación de la línea media tiene implicaciones clínicas y pronósticas en pacientes con lesiones traumáticas intracraneales. La Fundación de Trauma Cerebral nos ha dicho que desviaciones de línea media mayor a 5 milímetros en escenarios de traumatismo y de hemorragias intracraneales son contextos de urgencia, de emergencia médica que requieren algún procedimiento quirúrgico para tratar de mitigar ese aumento de la presión intracraneal que está causando desviación de la línea media. Entonces, se ha observado que el ultrasonido es una herramienta que es de utilidad para identificar esta desviación de la línea media. La línea media es posible identificarla con las ondas de ultrasonido. Una vez identificada, es posible medir la profundidad y desviación de la misma para poder llevar a cabo ese resultado a la práctica clínica. Hay una fórmula que se ha descrito para la evaluación de la línea media, la cual al compararla con los resultados de tomografía, se ha observado que el coeficiente de correlación de la línea media con ultrasonografía es altamente parecido a la evaluación con tomografía. Esto nos da una buena precisión en el escenario en el cual no haya de momento disponible un tomógrafo para un paciente que está en un escenario clínico de emergencia craneal, y si disponemos de ultrasonido puede ser una alternativa a esta ausencia de una tomografía para llevar a cabo una decisión de pasar a un paciente a cirugía o hacer un procedimiento el cual mitigue o disminuya la presión intracraneal. Entrando a la parte de los flujos cerebrales evaluados por la ecografía, tenemos que el Doppler transcraneal es la herramienta que vamos a utilizar para la evaluación de estos flujos cerebrales, que nos va a ser de mucha utilidad en muchos escenarios clínicos. Empezando por la técnica del Doppler transcraneal, sabemos que el cráneo tiene ventanas cerebrales que nos permite de manera más facilitada que las ondas de ultrasonido que van a pasar por ese cráneo puedan percibir los flujos de las arterias cerebrales. Tenemos las principales ventanas del Doppler transcraneal, que es la ventana transorbitaria, la ventana transtemporal, la ventana transoccipital, la ventana submandibular. La principal ventana que vamos a evaluar en este estudio, la principal, pero no más importante que las demás, es la ventana transtemporal, ya que en esa ventana podemos observar la mayor parte de las arterias del polígono de Willis y principalmente la arteria cerebral media, que es la arteria que lleva más flujo que el resto de las demás arterias cerebrales. Observamos que tenemos 3 puntos principales para colocación del transductor para la identificación y búsqueda de estos flujos arteriales cerebrales. Tenemos el hélice de la oreja, el arco cigomático, y estas estructuras son las que usamos de referencia
para la colocación correcta y orientación correcta de este transductor. La ventana submandibular nos va a ser de utilidad para evaluar los flujos de la arteria carótida interna y poder hacer una comparación de flujo de arteria carótida interna con el flujo de la arteria cerebral media. Esa comparación de flujos entre la arteria carótida interna y la arteria cerebral media nos va a ser de mucha utilidad en algunos escenarios clínicos que voy a mencionar más adelante. La ventana occipital nos es de utilidad para evaluar los flujos de las arterias vertebrales y la arteria basilar, ya que, como bien sabemos, existen eventos que son implicados que estas arterias, las cuales van a causar ciertas manifestaciones clínicas, al verse alterados los flujos de estos segmentos arteriales. Es importante identificar que cada arteria cerebral insonada tiene un patrón y una orientación en la espectrografía Doppler. Cuando activamos el modo Doppler pulsado, una vez identificado el flujo de la arteria cerebral, vamos a observar que cada arteria cerebral tiene una distinta orientación. Eso nos sirve para saber qué arteria estamos insonando y si es la arteria correcta la que estamos insonando. Por ejemplo, la arteria cerebral media tiene un flujo negativo cuando la identificamos y aplicamos el Doppler pulsado. La arteria cerebral media tiene un flujo positivo cuando la identificamos. Es importante saber que el flujo de la arteria cerebral media tiene una velocidad mayor que el flujo de la arteria cerebral anterior. Esto es importante identificarlo porque eso nos ayuda a observar si dicho flujo de la arteria cerebral insonada está normal o anormal, es decir, por encima de las velocidades normales o por debajo de las velocidades normales. La ventana transorbitaria es de suma relevancia ya que nos es posible identificar el sifón carotidio. El sifón carotidio, recordemos que es una porción intracraneal de la carótida interna. Aquí vamos a representar la utilidad del ultrasonido, la importancia de comprender las direcciones y orientaciones de los mismos flujos arteriales una vez identificados. Por ejemplo, en este esquema, que es una angiografía del sistema vértebro-basilar, observamos que al insonar con el transductor a través de la ventana transoccipital, cuando identificamos el flujo de la basilar, observamos que es un flujo de color azul, porque es un flujo que se aleja del transductor. Al aplicar el Doppler pulsado, observamos que la espectrografía que se va a dibujar es negativa. Esto confirma que estamos en un flujo posterior, en este contexto vértebro-basilar. Es importante saber que cada arteria tiene su profundidad, tiene su velocidad y tiene su orientación, porque de esa manera vamos a identificar normalidad o anormalidad de las arterias identificadas y insonadas con el Doppler pulsado. Una de las características que tenemos que distinguir de los flujos arteriales es que estos flujos sean de baja resistencia. En el cuerpo existen dos zonas principales, dos regiones principales
de flujos de baja resistencia, que es el cerebro y los riñones. ¿Y por qué se le llama de baja resistencia? Porque observamos que la diástole de estos flujos no está tan separada de la sístole. Y vemos que no está tan deprimida o con tanta cercanía a la línea basal. Entonces a esto se le llama un flujo facilitado o de baja resistencia, lo que es característico de los flujos de las arterias cerebrales y de las arterias renales. Para poder medir de manera precisa y objetiva estas resistencias, es importante utilizar los índices de Porcelot e índice de Gosling-King, que son fórmulas que nos van a ser de utilidad para identificar si dicha resistencia de ese flujo es una resistencia normal o una resistencia anormal, es decir, baja o alta. Ahora bien, el presente cuadro representa la importancia de medir de manera completa las dos variables principales al hacer el Doppler transcraneal para la visualización y valoración de las arterias cerebrales del polígono de Willis. Es importante medir no solamente la velocidad, sino también la resistencia de la misma con los índices previamente mencionados, que es el índice de Porcelot o el índice de Gosling-King. Muy bien, con las velocidades medidas y las resistencias medidas vamos a tener 4 patrones de flujo distintos. Tendremos el patrón de alta velocidad, el patrón de baja velocidad, el patrón de alta resistencia y el patrón de baja resistencia. Para cada patrón vamos a tener un conjunto de diagnósticos posibles de los cuales vamos a tener que diferenciar en determinado contexto clínico. Por ejemplo, si tenemos una persona con un escenario clínico posible de estenosis, ya que su velocidad media está elevada, tenemos que reforzar esa sospecha con la resistencia. Debería tener dicha resistencia en el contexto de estenosis o sospecha de la misma una alta resistencia. Como vemos aquí, la estenosis está en esta columna de alta velocidad, así como en la columna de la alta resistencia. Si encontramos ambos patrones, tanto alta velocidad como alta resistencia, nuestra sospecha diagnóstica de estenosis se hace muy fuerte y con gran sustento. Pero ¿qué pasaría si sospechamos de estenosis por una alta velocidad media, pero al momento de hacer la evaluación de la resistencia, resulta que dicha resistencia es baja? En ese contexto, pues ya se podría descartar o no se podría decir de forma certera que la sospecha es estenosis, porque la estenosis no corresponde con un flujo de baja resistencia. Tendríamos que pensar en otras posibles diagnósticos diferenciales que encajen en alta velocidad con resistencia baja. Por eso es la importancia de hacer en la memoria los patrones que tenemos de flujo para ver qué diagnóstico diferencial encaja en el contexto del paciente. Cuando hacemos la evaluación ultrasonográfica transcraneal, tenemos que tener pautas y criterios para saber si lo que estamos haciendo es de forma correcta, y una vez que sabemos que estamos haciendo de forma correcta el estudio, saber identificar normalidad o anormalidad. Y los puntos básicos que voy a mencionar a continuación son esenciales para poder discernir esta situación de normalidad y de correcta evaluación del estudio de Doppler transcraneal. El punto número 1 es cuando se hace la insonación de determinada ventana, tenemos que lograr encontrar la arteria objetivo. Por ejemplo, si en determinado caso voy a insonar la ventana transorbitaria, el objetivo de la misma es encontrar el sifón carotidio. Si voy a hacerlo
a través de la ventana suboccipital, el objetivo del mismo es encontrar las vertebrales y la basilar. El segundo punto importante es cuando se hace el estudio, por decir, la insonación de la ventana transtemporal para identificar el flujo de la arteria cerebral media. Una vez identificado este flujo, tenemos que hacer una comparación con su homóloga contralateral, es decir, hacer el escaneo de la ventana transtemporal contralateral para hacer la medición correspondiente de su homóloga, medir la velocidad y comparar si las velocidades son equiparables y similares. Cuando hacemos la evaluación de las arterias cerebrales, tenemos que saber que la velocidad de las mismas tiene una correlación jerárquica, es decir, la arteria cerebral media es la de mayor velocidad, seguido de la anterior, seguido del sifón carotidio, seguido de la posterior, después la basilar y por último la vertebral. Si encontramos un patrón distinto a esta jerarquía de velocidades, estamos en un contexto posiblemente de anormalidad. Por último, cuando detectamos flujos de las arterias vertebrales, tenemos que percatarnos de que dicho flujo sea de baja resistencia, es decir, que la diástole esté suficientemente alejada de su línea basal y que no esté tan alejado de su pico sistólico correspondiente. Como dice aquí en el texto, el final de la diástole debe ser del 20 al 40% del pico sistólico y con una baja resistencia. Cuando hacemos el cálculo de los índices de resistencia, como el de Pourcelot o Gosling-King, debemos encontrar que esté en el rango de la normalidad. El siguiente punto en el cual el monitoreo neurológico ecullado ha tenido un papel importante es en los eventos vasculares cerebrales. Todavía es un tema en boga del cual se siguen haciendo estudios al respecto para poder sustentar cada vez más la utilidad de este estudio en las personas que sufren un evento vascular cerebral. Tenemos que la evidencia al momento nos dice que el monitoreo con ultrasonido puede detectar con una sensibilidad del 90% o más estos eventos trombóticos. Observemos en el siguiente esquema un ejemplo representativo de cómo nos puede ser de utilidad el monitoreo neurológico ecoguiado en el contexto de una trombosis intracerebral. Vemos del lado izquierdo, siguiéndome por favor en el cursor, una angiografía y cómo se representa en el Doppler a la persona con un flujo normal del lado que se ve íntegro el vaso. Del lado contralateral vemos que el vaso izquierdo, en este caso la arteria cerebral media izquierda, al insonarla con el Doppler transcraneal en este segmento estenótico, observaremos cómo tenemos un flujo aplanado que corresponde con una trombosis significativa y con el puerto o volumen muestra suficientemente amplio, detectaremos de forma simultánea un flujo acelerado que correspondería con un flujo alternativo o colateral en el segmento trombosado y está elevada dicha velocidad porque vemos que tiene una redistribución del mismo, es decir, un hiperflujo por sus colaterales y con trombosis representado por aplanamiento de la misma a la espectrografía de Doppler transcranial. En otro ejemplo muy didáctico y representativo tenemos del lado derecho la obliteración de la arteria cerebral media y del lado izquierdo un flujo normal con una buena persistencia o flujo de la misma. Si del lado que está obliterado hacemos un Doppler transcranial, vamos a encontrar que el flujo al Doppler pulsado, viendo la espectrografía, es aplanado comparado con su homóloga, la contralateral. En el lado que está sano, que hay un flujo permeable, vemos un flujo en el espectrograma de Doppler pulsado normal.
comparado con el lado anormal o obliterado, un flujo aplanado. Si del lado que está anormal, el Doppler transcraneal lo dirigimos hacia la parte más proximal, síganme aquí con el cursor, en este punto, donde observamos que es la bifurcación de la arteria carótida interna en anterior y media. En ese punto, al insonar, en el lado que está trombosado, observaremos que hay una inversión en la velocidad entre la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior, ya que la arteria cerebral media estará el flujo aplanado y la cerebral anterior, representada en negativo, estará más acelerado que la media correspondiente, ya que hay redistribución del mismo y tenemos un hiperflujo en la anterior. Si vemos del lado contralateral sano, observaremos aquí en la flecha que en la bifurcación del lado sano tendremos una espectrografía normal, donde de manera positiva observamos la cerebral media en espectrografía mayor que la anterior. Como dijimos anteriormente, lo normal es que la arteria cerebral media tenga mayor velocidad que la arteria cerebral anterior de su mismo lado. Con ultrasonido hemos observado que tenemos la capacidad de poder estadificar la gravedad de una trombosis en un escenario clínico correspondiente. Hay una escala que se llama TIBI, en la cual podemos observar que son 5 grados de proceso trombótico al flujo, y el grado 0 es en el cual la trombosis es total, hay ausencia de flujo, y a mayor grado de TIBI, el flujo está más normal o respetado. Es importante que cuando estamos en un escenario de trombosis, hagamos la insonación de todos los segmentos visualizados de la arteria observada por el Doppler color. Del lado derecho vemos un Doppler transcraneal real de una persona, en el cual observamos de manera muy didáctica la arteria cerebral media en toda su extensión, segmento A1 y segmento M1 y segmento M2, con su bifurcación en la arteria cerebral anterior, con su segmento A1, su comunicante, y posterior a ello el segmento A2. Entonces, cuando hagamos el rastreo de esta posible trombosis, tenemos que activar el modo pulsado, como vemos aquí representado por esta línea. El modo pulsado, recordemos que tiene su espacio, que es el volumen muestra o gate en inglés, el cual es el que vamos a llevar a determinada zona que queramos insonar. En este caso, el gate se lleva segmento por segmento, recorriendo la arteria objetivo hasta acercarnos a la trombosis. Como vemos del lado izquierdo, se lleva el volumen muestra segmento por segmento e iremos observando en la espectrografía, conforme nos acerquemos, cómo dicho flujo en la espectrografía va cambiando conforme acercamos el volumen muestra hacia el proceso trombótico. Otro escenario que nos es de mucha utilidad en el monitoreo neurológico ecoguiado es la detección de microembolias, ya que se sabe hoy por hoy que tiene una alta sensibilidad para detectar las microembolias el monitoreo neurológico ecoguiado. Observamos que las estenosis carotidias, que son asintomáticas, muchas veces pasan desapercibidas. Aquellas estenosis carotidias asintomáticas en las cuales se detecte que hay microembolias por Doppler transcraneal, estas estenosis tendrán mayor riesgo que aquellas estenosis que no desprenden microémbolos. Se ha estudiado el siguiente concepto, el cual nos dice que detectar en una hora 2 microembolias confiere un riesgo de 1500% de desarrollar un evento vascular cerebral. ¿De qué manera se lleva a cabo este monitoreo? Existen diademas
como vemos en este esquema, que nos van a servir para fijar de manera continua por 1 hora el transductor de Doppler transcranial y poder identificar en tiempo real las microembolias. Aquí observamos lo que es una microembolia en una espectrografía de Doppler pulsado. Para identificarla hay características que tenemos que cumplir para decir con precisión que es una microembolia. Número 1, que el monitoreo sea suficientemente prolongado. Número 2, que se presente en cualquier punto del ciclo cardíaco, que una vez detectada la microembolia tenga una duración de menos de 0.1 segundo y la intensidad mayor a 3 decibeles. Como vemos aquí, vemos este punto de mayor intensidad corresponde con este de aquí. A esto lo podemos correlacionar una microembolia, ya que cumple con las características 1, que es de más alto decibel o intensidad con respecto al resto de la espectrografía, y 2, que la duración es muy breve, como vemos menor a 0.1 segundo. Y número 3, que corresponde con la orientación de la espectrografía. En este caso, la espectrografía de pulsado, de Doppler pulsado, es positiva, y esta onda de microembolia es también positiva como la espectrografía. Esas características son las que tenemos que cumplir para identificar una posible microembolia. Otro escenario es el de la detección de procesos de shunts o cortocircuitos de derecha e izquierda cardíacos, con los cuales, utilizando el Doppler transcranial con un sistema de microburbujas, podemos detectar la presencia de microburbujas si existe shunts intracavitarios de derecha a izquierda. Entonces, al monitorizar con Doppler transcranial en una persona con shunt, vamos a ver el grado de shunt o cortocircuito que esta persona tenga de acuerdo al número de microembolias que presente la persona. A mayor número de microembolias, mayor grado de cortocircuito derecha-izquierda de corazón. Lo vemos representado de la siguiente manera. Una persona con un shunt o cortocircuito en el corazón de derecha a izquierda, al cual le inyectemos microburbujas especiales para este estudio, observaremos cómo a mayor grado de shunt, mayor grado de detección de microburbujas. Un punto importante que refuerza la importancia de este estudio de Doppler transcranial para detección de shunts es que se ha encontrado que tiene una alta sensibilidad para detectar estos eventos de cortocircuito comparado con ecocardiograma. Otro escenario de mucha importancia y que ha tomado mucho peso en dicho campo es en el monitoreo de vasoespasmo en eventos de hemorragia intracraneal, principalmente hemorragia subaracnoidea, donde observamos que hasta un 70% de los casos de hemorragias subaracnoideas desarrollan vasoespasmo en 2 semanas y el 30% restante desarrollarán de manera más grave un evento de isquemia cerebral tardía. Por ello es importante el monitoreo de estos eventos para poder predecir o poder identificar de manera oportuna en el caso de que una persona con dicho evento de hemorragia intracerebral esté en desarrollo de vasoespasmo. Observamos que este monitoreo y esta detección de vasoespasmo por Doppler transcranial tiene una fuerte evidencia, ya que se ha catalogado como una evidencia de clase A, 1-2, lo que da un fuerte sustento para la utilización en aquellas personas que tengan la experiencia suficiente para hacer este tipo de estudio en estos eventos de hemorragia intracraneal, sobre todo en hemorragia subaracnoidea. Y como veremos en este cuadrito, dicho estudio para detección de vasoespasmo tiene una buena sensibilidad de un 90%, con un valor predictivo negativo del 92% en caso de no detectar el vasoespasmo en dicho evento hemorrágico.
Ahora, ¿cómo se lleva a cabo la evaluación del posible vasoespasmo en un escenario clínico correspondiente? Una vez que insonamos la arteria objetivo con posible vasoespasmo, medimos la velocidad y tenemos que sacar un índice que nos va a ser de mucha ayuda para diferenciar si esa velocidad elevada en determinado escenario clínico corresponde a vasoespasmo o hiperflujo, ya que muchas veces, o no pocas veces, los índices de resistencia de Pourcelot y de Gosling-King no siempre se alteran en algunos contextos clínicos. Entonces, si hay la fuerte sospecha de vasoespasmo por una velocidad elevada y el índice de resistencia de Pourcelot o Gosling-King no nos son de utilidad, tenemos un índice que sí nos puede servir para diferenciarlo, lo que es el índice de Lindegard, el cual vamos a llevarlo a cabo de la siguiente manera. Vamos a obtener la velocidad media de la arteria insonada y vamos a dividirlo entre la velocidad media de la arteria carótida interna. Si el resultado es menor a 3 en dicho índice de Lindegard, como lo vemos aquí, índice de Lindegard, obtendremos que seguramente esa persona no tiene vasoespasmo, pero si el resultado de la división del índice de Lindegard es mayor a 6, tendremos un vasoespasmo no solamente presente en el paciente, sino severo o crítico. Aquí pongo un ejemplo de una espectrografía de Doppler pulsado donde les hago la pregunta, ¿corresponde con vasoespasmo? Hay que fijarnos que es una espectrografía de alta velocidad, pero es importante observar que su diástole está muy separada de la línea basal. Esto corresponde con un flujo de baja resistencia, por lo cual la respuesta es que este tipo de flujo de alta velocidad no corresponde con vasoespasmo. Hago esta pequeña observación y aclaración para empezar a identificar qué flujos de manera cualitativa pueden corresponder o nos deben hacer sospechar de escenarios como vasoespasmo. En el siguiente ejemplo, pongo este esquema, esta espectrografía, donde aquí sí observamos igual velocidad elevada, pero con un distanciamiento muy significativo de su diástole y dicha diástole con mucha mayor cercanía a la línea basal. Entonces aquí estamos en un contexto de alta resistencia con alta velocidad. Esto sí puede corresponder con un posible vasoespasmo. Por último, llegando a la fase final de la sesión en línea, vamos a entrar al tema de muerte cerebral con respecto a la utilidad del Doppler transcraneal o ultrasonido transcraneal. Tenemos que empezar por definir lo que es la muerte cerebral, lo cual la literatura nos dice que es la pérdida irreversible de funciones cerebrales, incluyendo tallo cerebral. ¿Cuáles son las causas de este evento de muerte cerebral? Bueno, tenemos las principales aquí descritas en esta diapositiva: los traumatismos, eventos vasculares cerebrales, tumores, daño anóxico isquémico. Es importante saber que la Ley General de Salud de nuestro país nos dice que la muerte cerebral se diagnostica clínicamente con los siguientes criterios: con la ausencia completa y permanente de conciencia, con la ausencia de respuesta espontánea de respiratoria y con la ausencia de reflejos de tallo, como por ejemplo el reflejo oculocefálico, el reflejo miótico o fotomotor, el reflejo tosígeno, el reflejo vagal, etc. Entonces, clínicamente es como se lleva a cabo el diagnóstico de muerte cerebral. Sin embargo, para poder certificar una muerte cerebral es necesaria la utilización de herramientas confirmatorias o pruebas clínicas confirmatorias. Está escrito hoy por hoy que el estándar de oro para llevar a cabo esta confirmación de muerte cerebral es la angiografía cerebral de 4 vasos, como dice aquí la diapositiva. Sin embargo, en muchos centros o instituciones no hay disponible una arteriografía y muchas veces los costos de la misma son elevados. Para ello, se han desarrollado
otras pruebas alternativas para la confirmación de la muerte cerebral. La primera mencionada es el electroencefalograma, que es una prueba buena que se puede llevar a la cama, a la cabecera del paciente, pero que tiene la desventaja de que tiene grandes interferencias y falsos positivos. Y la segunda alternativa, que es de la que vamos a hablar, es el Doppler transcranial o dúplex. Una vez que tengamos la opción o alternativa de llevar a cabo el Doppler transcranial o dúplex para confirmar la muerte cerebral, tenemos que tener presente los conceptos principales para la utilidad de este monitoreo con el Doppler transcranial. El primero de ellos es que la muerte cerebral engloba un contexto de presión intracraneal elevada. En ese contexto tenemos que tener presente que al monitorizar una presión intracraneal elevada en un vaso, representado por el flujo de un vaso, este tiene una fuerte correlación con los índices de resistencia, es decir, un índice de resistencia elevado, ya sea de Pourcelot o de Gosling-King, hace una fuerte correlación con una presión intracraneal elevada en un escenario clínico correspondiente. Una vez teniendo ese concepto presente, tenemos que saber lo que llaman la dinámica de evaluación, es decir, la operacionalidad de la evaluación con Doppler. Uno, primero evaluar las velocidades, una vez que tengamos al paciente con la posible muerte cerebral, evaluar los índices de resistencia y evaluar la morfología de la espectrografía de Doppler repulsado, porque de ello va a depender si confirmamos o descartamos la muerte cerebral. Como todo estudio, el Doppler transcranial para la utilidad de la muerte cerebral tiene ventajas y desventajas. De las principales ventajas es que es un estudio que se puede llevar a la cabecera del paciente, no es invasivo, no requiere de agentes de contraste y no se ve afectado por drogas como por ejemplo los sedantes. Una de las desventajas del Doppler transcranial para la confirmación o descarte de muerte cerebral es que requiere que sea llevado a cabo por un personal con experiencia, un médico que tenga la suficiente destreza para llevar a cabo el monitoreo neurológico de collado en este contexto de muerte cerebral. Dos, hay que saber que cerca de 20% de las personas no tiene buenas ventanas. Esto se puede deber a que la anatomía de esa persona puede ser con un cráneo demasiado denso o demasiado grueso, lo cual imposibilite de forma efectiva el paso de las ondas de ultrasonido. Una vez evaluado por ultrasonido esta posible muerte cerebral, tenemos que identificar los patrones que nos van a hacer pensar o deducir la muerte cerebral o el proceso evolutivo del mismo. Uno, vamos a observar un flujo normal en este esquema. Después de ello, vamos a observar un flujo de picos sistólicos, el cual nos habla de que aquí ya hay un aumento muy considerable de la presión intracraneal, lo cual en un contexto correspondiente puede hacernos pensar que esta persona, si sigue evolucionando, puede llevar a muerte cerebral. Este tipo de flujo, este patrón de flujo de picos sistólicos es importante diferenciarlo del de espigas sistólicas que voy a hablar a continuación, ya que los picos sistólicos no representan aún la muerte cerebral o el paro circulatorio cerebral. En este esquema, en este patrón de flujo, aún hay flujo en las arterias cerebrales, pero con muy alta resistencia. Como observamos, picos sistólicos con sus diástoles muy separadas del pico sistólico y muy cercanas a la línea basal. Si el proceso evolutivo de la muerte cerebral sigue en pie, tendremos el siguiente patrón de flujo que sí corresponde con un paro circulatorio, que es el flujo oscilante, en el cual observamos picos sistólicos como el previo, pero la diástole se invierte hacia el lado negativo. Este es un flujo oscilante
positivo, sístole, negativo, diástole, lo cual ya es correspondiente con la muerte cerebral como paro circulatorio del mismo. Y el cuarto patrón de flujo que corresponde con paro circulatorio para identificar muerte cerebral son las espigas sistólicas, las cuales las observamos de la siguiente forma, distintas de los picos sistólicos. Observamos que la velocidad debe ser menor a 50 centímetros por segundo y que la duración del mismo en el tiempo sea menor a 200 milisegundos. Cumpliendo con esas características, podemos identificar espigas sistólicas, las cuales corresponden a muerte cerebral, es decir, paro circulatorio que infiere muerte cerebral. Por último, en el proceso evolutivo del mismo, una vez que tenemos el monitoreo constante en esa persona con posible muerte cerebral, el flujo va a finalizar en la ausencia del mismo. Es importante que cuando observemos que hay ausencia de flujo, tengamos la certeza y evidencia de que previo a esta ausencia sí había un flujo. Porque si en determinado caso llegamos y hacemos un monitoreo y encontramos que no hay flujo y previamente no tenemos evidencia de que se vea flujo, no tendremos certeza para saber si esta ausencia de flujo es por muerte cerebral o por una mala ventana que no permite el paso del ultrasonido. Por eso es importante desde los momentos primeros, desde manera temprana, muy temprana, monitorizar a la persona respectiva para ir viendo la evolución de los flujos, para poder en determinado punto decir con certeza que la ausencia de flujo corresponde con la muerte cerebral de dicho paciente. Espero que esta sesión les haya sido de utilidad para aclarar algunas dudas. Si las dudas persisten en alguna de las temáticas que abordamos en esta sesión, no duden en contactarme. Soy el doctor Gerardo Ruiz y estoy a sus órdenes. Estaremos viéndonos en los talleres en persona.